Ahora vamos a trabajar un tema muy importante de Excel, que es la personalización de números. Entonces, debemos tener en cuenta siempre que los números se digitan sin ningún formato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, necesitamos que el número aparezca con el signo de pesos, con el punto de miles, con la coma de decimales. Entonces el número se digita sin nada y luego se aplica el formato. Bueno, entonces hay varias formas de hacerlo. Uno es selecciono el rango, presiono las teclas control 1 del teclado alfanumérico para que aparezca la caja de diálogo y acá tenemos todas las categorías. La categoría general. En esta categoría siempre se va a quitar el formato de cualquier número. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una fórmula y yo espero que el resultado me aparezca en un número y aparece en un porcentaje, yo le aplico la categoría general. Ahora, vamos a ver la categoría número. Control 1, categoría número. ¿Qué hace la categoría número? Entonces, yo puedo activar usar separador de miles y posiciones decimales 2. Le damos a aceptar. Entonces, acá encontramos los iconos para aumentar o disminuir decimales. Voy a quitar los decimales. ¿Para qué se utilizan estos iconos? Por ejemplo, yo tengo las notas de todos mis estudiantes y al finalizar voy a sacar el promedio y me da una nota de 3.7843. Empiezo a disminuir decimales para que me quede un entero y un decimal. Bueno, entonces observemos que Excel acá puso el punto para los miles y la coma para los decimales. ¿Qué puede pasar? Que el sistema operativo esté configurado al contrario, que la coma sea para miles y el punto para decimales. ¿Cómo se puede organizar desde Excel? Yo me vengo a la ficha archivo, opciones, avanzadas, desactivo la opción usar separador del sistema para que no tenga en cuenta este. El separador decimales debe ser coma, separador de miles punto. Lo voy a hacer al contrario para que ustedes observen. Aceptar. Entonces miramos que quedó para los miles coma y para los decimales el punto, ¿sí? Lo volvemos a organizar. Archivo, opciones, avanzadas. Recuerden no habilitar esta opción. Cambio acá, decimales, digito la coma, separador de miles, el punto. Aceptar, ¿sí? Muy bien. Ahora, deben tener muy en cuenta que los números, como lo dije al comienzo, se digitan sin ningún formato de puntos, de comas, de signos de pesos, solo cuando se digitan el punto, y debe ser el punto del teclado numérico. Cuando se tenga una nota 3.5, ¿sí? Que él automáticamente lo deja un entero y un decimal. Una estatura 1.75, un porcentaje 3.2. Para los estudiantes que tengan portátil, ¿sí? Ese punto no lo utilizan del teclado numérico, sino que deben utilizar la coma. Porque ¿qué puede pasar acá los que tengan computador de escritorio? Si digitan esta coma del teclado alfanumérico, Excel lo toma como una letra. Entonces me quedaría un número y una letra, y al momento de hacer la fórmula no me va a funcionar. Bueno, ahora selecciono el rango y voy a aplicarle la categoría moneda. Control 1, moneda. Entonces acá tenemos el signo de pesos, posiciones decimales 2. Cuando queda así, no es que esté malo. Lo que sucede es que el número es demasiado grande y no se visualiza bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Aumentar el ancho de la columna. Voy a aplicarle contabilidad. Entonces, moneda y contabilidad hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos dos? Que contabilidad siempre va a quedar el signo de pesos alineado a la izquierda. En cambio, moneda, el signo de pesos siempre va a quedar al lado del número.
Entonces, si voy a presentar para la empresa un informe, se va a ver mejor presentado con contabilidad que con moneda. Bueno, recuerden que la categoría general es para quitar los formatos. Supongamos que voy a eliminar los formatos de estas celdas. Lo puedo hacer también desde acá. Vengo y hago clic y elijo la categoría general, ¿sí? Para aplicar la categoría número, recuerde que el número aplica punto de miles y coma decimales. Lo puedo hacer desde el icono estilo millares, ¿sí? Recuerden, aumento el ancho de la columna. Le puedo quitar los decimales. Bueno, ahora vamos a ver la categoría fecha. Entonces, la fecha siempre se debe digitar con el formato día/mes/año. Por ejemplo, 13 de marzo de 2012. Enter. Entonces, cuando yo digito la fecha, esta siempre se debe ubicar al lado derecho de la celda. ¿Qué pasa si yo digito una fecha y se ubica al lado izquierdo de la celda? Esto indica que la configuración del sistema operativo está diferente. Está mes, día y año. Entonces, vamos a suponer que yo digité la fecha y se ubicó al lado izquierdo. ¿Qué debo de hacer? Entonces, hacemos clic en iniciar, panel de control, clic en configuración regional y de idioma, configuración adicional, fecha, y verificamos que esté día, mes y año, ¿sí? Entonces se puede elegir esta o se puede elegir esta. Listo. Bueno, entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces, si mi fecha estaba al lado izquierdo, yo la borro, vuelvo y la digito y ya aparecerá la fecha ubicada al lado derecho de la celda. Entonces, selecciono el rango de celdas, voy a cambiarle el formato a la fecha. Entonces acá tenemos los diferentes formatos. Fecha larga. ¿Qué es fecha larga? Que aparezca el día, toda la muestra, marzo, 13 de marzo de 2012. Siempre nos vamos a fijar acá en la muestra. Te recuerden, doble clic para aumentar el ancho de la columna. Ahora vamos a ver las horas. Las horas siempre se deben digitar sin AM o PM y siempre como hora militar. Entonces tenemos 10 de la mañana, 10 2.00, 3 y 30 de la tarde, 15 2.30, 7 de la mañana, 7 2.00, 10 y 45 de la mañana. 10 y 45 de la noche. Entonces tenemos las 22:45 y las 6 y cuarto de la tarde, 18:15. Entonces seleccionamos el rango, control 1. Acá tenemos hora. Entonces, en el ejemplo tenemos que solo queremos horas y minutos, segundos no. Entonces, acá en configuración regional hago clic y elijo español alfabeto internacional. Esta opción nos muestra todas las configuraciones, horas y minutos, horas, minutos y segundos. Entonces voy a elegir la segunda, aceptar. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de convertir la fecha al día. Por ejemplo, usted quiere saber qué día nació, entonces debe digitar su fecha de nacimiento, día / mes / año, ¿sí? Supongamos que esa es la fecha, control 1 y acá en personalizado digito 4D, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Qué hace Excel? Automáticamente convierte esa fecha solo al día correspondiente. Bueno, lo que estamos trabajando son categorías personalizadas. ¿Qué hacen las categorías personalizadas? Ahorrar tiempo.
Por ejemplo, tenemos que digitar números telefónicos con este formato: 229 espacio guión 11 guión espacio 00. Entonces, el número se debe digitar sin nada, ¿sí? Sin ningún formato. Luego, ¿qué hago? Vamos a tener en cuenta que Excel un número siempre lo va a reemplazar por un número. Entonces, control 1, elijo personalizada y acá en tipo necesitamos que la muestra quede así. Entonces, tecla número, 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 espacio, guión, espacio, número, número, espacio, guión, espacio, número, número, ¿sí? Miramos la muestra, cómo nos quedó acá. Aceptar y automáticamente todos los números que yo digite, el número se digita sin ningún formato, ¿sí? Nos va a quedar con el formato que ya se había establecido. Por ejemplo, números celulares. Yo necesito que aparezca, por ejemplo, tengo este número, voy a aplicarle una personalización para que me aparezca con paréntesis. Entonces, el número, recuerden, se digita sin nada, sin paréntesis, sin espacios, sin guiones. Control 1, personalizada, paréntesis, 3 números, número, 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 cierro, espacio, número, 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 guión, ¿sí? Necesito que el número celular quede así como está acá en la muestra. Entonces personalizamos, ¿sí? Necesito digitar otro número. Recuerden, el número se digita sin ningún formato y Excel automáticamente lo aplica, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cuando yo necesite personalizar letras con números. Por ejemplo, yo necesito que aparezca 6 cuotas, 8 cuotas, 9 cuotas. Entonces, selecciono, ¿qué se recomienda? No digitar nada. Primero selecciono el rango de celdas que voy a personalizar. Control 1. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que la tecla número me va a reemplazar cualquier cantidad de números. Y el texto siempre tiene que ir entre comillas, ¿sí? Entonces, cuotas, siempre entre comillas. Si se nos olvidan las comillas, aparecerá este mensaje. ¿Qué quiere decir? Que no cerró las comillas en el texto. Al momento de digitar, yo no debo de digitar nuevamente todo, solo se digita el número, ¿sí? ¿Cómo voy a verificar yo en el taller que usted sí lo hizo correctamente? Yo me ubico sobre la celda y acá en el área de edición me debe aparecer el número sin nada, ¿sí? Acá miramos el número celular, miren que aparece sin nada, sin paréntesis, sin espacios, sin guiones, igual acá, 6. Entonces, como necesito crear una lista, si quiero una lista consecutiva, recuerden, control sostenido y arrastro, ¿sí? Ahora, vamos a mirar cuando se requiere que aparezca un 0 antes de cualquier número. Por ejemplo, necesito 009. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que el 0 siempre se va a perder. Entonces, selecciono el rango, control 1. ¿Cuántos números tenemos acá? Entonces, vamos a tener en cuenta que el 0 siempre será reemplazado por el 0, nunca por la tecla número. Entonces, ¿cuántos ceros tiene la muestra? 2, 1, 2 y la tecla número, ¿sí? Le damos a aceptar, dígito 005, ¿sí? Le damos control y autollenado y ya vemos que el número no se va a perder, ¿sí? Por ejemplo, necesito personalizar para que me quede algo así, 05
indicativo, y un número. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos esta personalización? Control 1, personalizada, entonces, paréntesis, abrimos paréntesis. Recuerden que el 0 va a ser reemplazado siempre por el 0. Tecla número, cierro. La palabra indicativo tiene que ir entre comillas, cierro. Luego viene 1, 2, 3, 3 números, un guión, 1, 2, 2 números, guión y nuevamente 2 números. ¿Sí? Aceptar. Entonces al momento de digitar tengo que digitar 2, 4, 6, 7, 8, 9 números. 05, 236, 36, 65. El número sin ningún formato y automáticamente Excel le aplica la configuración. Miremos la diferencia. Si yo me ubico en la celda, miren que acá aparece como si ustedes lo hubieran digitado. En cambio acá aparece como se debe de digitar. Recuerden, muchachos, ustedes personalizan y al momento de digitar solo digitan el número.